La panadería del silencio, el aroma de la sospecha. El aire matutino de Puebla llevaba consigo el aroma familiar del pan recién horneado, pero en la calle 5 de Mayo ese olor dulce se mezclaba con algo más siniestro que nadie se atrevía a nombrar. Era marzo de 1952 y la panadería San Miguel había sido el corazón del barrio durante más de 20 años, regentada por don Evaristo Mendoza, un hombre corpulento de bigote espeso y manos siempre cubiertas de harina. María Elena Vázquez, una joven reportera del Diario de Puebla, caminaba por la acera empedrada con su cámara Leica colgando del cuello. A sus 25 años, había desarrollado un instinto periodístico que la había llevado a descubrir varias historias importantes en la ciudad. Pero nada la había preparado para lo que estaba a punto de encontrar. Todo comenzó 3 semanas atrás, cuando la señora Remedios Flores, una clienta habitual de la panadería, comentó en el mercado que había encontrado algo extraño en su pan dulce. Parecía un pedazo de hueso, susurró a sus comadres. Pero don Evaristo me dijo que era solo un trozo de canela mal molida. Las mujeres del mercado intercambiaron miradas nerviosas, recordando rumores similares que habían circulado en voz baja durante meses. María Elena había escuchado estos murmullos por casualidad, mientras compraba verduras para su madre. Su instinto periodístico se activó inmediatamente. Había algo en la forma en que las mujeres bajaban la voz al mencionar la panadería, algo en sus miradas furtivas hacia la calle 5 de Mayo, que le decía que había una historia esperando ser descubierta. La panadería San Miguel ocupaba la planta baja de un edificio colonial de 2 pisos, con sus paredes de adobe pintadas de amarillo desteñido y una puerta de madera maciza que crujía cada vez que alguien entraba. El escaparate mostraba una variedad tentadora de panes, conchas doradas, orejas espolvoreadas con azúcar, cuernitos brillantes y empanadas rellenas, pero lo que más llamaba la atención de María Elena era el sótano. Durante sus visitas de reconocimiento, había notado que don Evaristo desaparecía frecuentemente por una puerta lateral, que según había averiguado, conducía al sótano donde supuestamente almacenaba la harina y otros ingredientes. Lo extraño era que siempre bajaba solo, y cuando regresaba, sus manos estaban más sucias de lo normal. No solo con harina, sino con algo más oscuro que se apresuraba a lavar. ¿Te intriga este misterio? Descubre qué secretos oculta realmente la panadería San Miguel. Continúa leyendo para conocer la verdad que cambió para siempre la historia de Puebla. El comportamiento de don Evaristo también había cambiado en los últimos meses. Los vecinos comentaban que se había vuelto más retraído, más nervioso. Ya no intercambiaba bromas con los clientes como antes y había despedido a sus 2 empleados sin explicación aparente. Ahora trabajaba completamente solo, lo cual era extraño para una panadería que antes funcionaba las 24 horas del día. María Elena decidió que era hora de investigar más profundamente. Esa mañana de marzo, se dirigió a la panadería con la excusa de comprar pan para un artículo sobre los negocios tradicionales de Puebla. Llevaba su cámara oculta bajo el abrigo, lista para capturar cualquier evidencia que pudiera encontrar. Al entrar, el familiar tintineo de la campanilla anunció su presencia. Don Evaristo emergió de detrás del mostrador, limpiándose las manos en el delantal manchado. Sus ojos, antes amigables, ahora parecían calcular cada movimiento de sus visitantes. «Buenos días», don Evaristo saludó María Elena con una sonrisa profesional. «Soy María Elena Vázquez, del Diario de Puebla. Estoy escribiendo un artículo sobre las panaderías tradicionales de la ciudad, y me preguntaba si podría hacerle algunas preguntas sobre su negocio». El rostro de don Evaristo se endureció ligeramente. «¿Preguntas? ¿Qué tipo de preguntas?» «Oh, nada complicado», respondió María Elena, fingiendo despreocupación mientras sus ojos escaneaban discretamente el local. «Solo sobre la historia de la panadería, sus recetas familiares, ese tipo de cosas que interesan a nuestros lectores». Don Evaristo pareció relajarse un poco, pero María Elena notó que sus manos temblaban ligeramente mientras acomodaba los panes en el mostrador. «Bueno, supongo que no hay problema.
La panadería la abrió mi padre en 1930, y yo he estado trabajando aquí desde que era un niño. Y mientras don Evaristo hablaba, María Elena escuchaba atentamente, pero parte de su atención estaba enfocada en los sonidos que venían del sótano. Cada pocos minutos escuchaba un ruido sordo, como si algo pesado fuera arrastrado por el suelo. Cuando preguntó al respecto, don Evaristo explicó rápidamente que tenía sacos de harina almacenados abajo, y que a veces se movían solos. La explicación no convenció a María Elena. Los sacos de harina no se mueven solos, y el ruido era demasiado regular, demasiado deliberado. Había algo más sucediendo en ese sótano, algo que don Evaristo estaba desesperado por ocultar. Durante la conversación, María Elena notó otros detalles perturbadores. Las moscas parecían congregarse cerca de la puerta del sótano, y había un olor débil pero persistente que no podía identificar completamente. No era el aroma normal de una panadería. Había algo pútrido mezclado con los olores familiares de harina y levadura. También observó que don Evaristo tenía cortes frescos en sus brazos, que intentaba ocultar bajo las mangas de su camisa. Cuando María Elena preguntó casualmente sobre ellos, él murmuró algo sobre accidentes con los cuchillos de la cocina. Pero los cortes parecían demasiado profundos y demasiado numerosos para ser accidentes normales de cocina. Esa noche María Elena no pudo dormir. Las imágenes de la panadería se repetían en su mente. Las manos temblorosas de don Evaristo, los ruidos extraños del sótano, la forma en que evitaba el contacto visual cuando hablaba de su negocio familiar. Había algo profundamente perturbador en toda la situación, algo que iba más allá de simples rumores de vecindario. A las 3 de la madrugada, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se vistió con ropa oscura, tomó su cámara y una linterna pequeña, y se dirigió hacia la calle 5 de Mayo. Las calles de Puebla estaban desiertas a esa hora, iluminadas apenas por las farolas de gas que proyectaban sombras danzantes sobre los edificios coloniales. La panadería se veía diferente en la oscuridad. Sin la luz cálida del interior y el movimiento de los clientes, el edificio parecía amenazante, casi siniestro. María Elena se dirigió hacia la parte trasera del edificio, donde había notado una pequeña ventana que daba al sótano. Era su única oportunidad de descubrir qué estaba sucediendo realmente ahí abajo. La ventana estaba parcialmente cubierta por tablones de madera, pero había suficiente espacio para que una persona delgada pudiera deslizarse a través de ella. María Elena respiró profundamente, reunió todo su valor y comenzó a trabajar en silencio para remover uno de los tablones sueltos. El olor que emergió del sótano la golpeó como una bofetada. No era el aroma dulce de la harina o la levadura que esperaba, sino algo pútrido, nauseabundo, que le revolvió el estómago inmediatamente. Se cubrió la nariz con la manga de su abrigo y encendió la linterna. Lo que vio la dejó paralizada de horror. El sótano no era un almacén de ingredientes para panadería. Era una cámara de tortura improvisada. Cadenas colgaban del techo, había manchas oscuras en las paredes de piedra, y en el centro del espacio había una mesa de madera manchada con lo que claramente era sangre seca. Pero lo más aterrador de todo eran los huesos. Huesos humanos estaban esparcidos por todo el suelo, algunos claramente frescos, otros blanqueados por el tiempo. En una esquina había lo que parecían ser restos de ropa, y María Elena reconoció con horror un vestido que había visto usar a Carmen Morales, una joven que había desaparecido misteriosamente 6 meses atrás. Con manos temblorosas, María Elena levantó su cámara. Sabía que necesitaba evidencia, pruebas de lo que estaba viendo, aunque cada fibra de su ser le gritaba que huyera de inmediato. El flash de la cámara iluminó brevemente la escena macabra, capturando para la posteridad el secreto más oscuro que Puebla había conocido. Esta revelación es solo el comienzo de una historia que conmocionó a todo México. ¿Qué más descubrió María Elena en ese sótano del horror? La verdad completa te dejará sin aliento. Pero mientras ajustaba la cámara para tomar una segunda fotografía, escuchó pasos en el piso superior. Don Evaristo había regresado a la panadería.
María Elena sintió que el pánico se apoderaba de ella. Si la descubría allí, no había duda de que se convertiría en la próxima víctima. Se movió silenciosamente hacia la ventana, pero antes de salir, algo más capturó su atención. En una mesa lateral había un cuaderno abierto, con páginas llenas de una escritura apretada. Se acercó lo suficiente para leer algunas líneas bajo la luz de su linterna. 15 de febrero, Carmen Morales, 19 años, resistió más de lo esperado. La carne fue especialmente tierna. Los clientes no notaron la diferencia en las empanadas de carne. 3 de marzo, Roberto Sánchez, 23 años. Demasiado fibroso. Mejor para el caldo de los tamales. María Elena sintió que las piernas le fallaban. Don Evaristo no era solo un asesino. Era un caníbal que había estado alimentando a todo el barrio con carne humana durante meses, posiblemente años. Las empanadas, los tamales, incluso algunos de los panes dulces, todo había sido contaminado con los restos de sus víctimas. Los pasos en el piso superior se acercaban a la puerta del sótano. María Elena no tenía tiempo para leer más. Guardó rápidamente la cámara, se deslizó por la ventana y corrió hacia las sombras de la calle. Su corazón latía tan fuerte que temía que don Evaristo pudiera escucharlo desde el interior del edificio. No se detuvo hasta llegar a su casa, donde se encerró en su habitación y vomitó violentamente. Las imágenes de lo que había visto se repetían en su mente como una pesadilla de la que no podía despertar, pero sabía que no podía quedarse callada. Tenía la evidencia que necesitaba, y era su deber como periodista exponer la verdad, sin importar cuán horrible fuera. En las horas siguientes, mientras esperaba el amanecer, María Elena comenzó a conectar más piezas del rompecabezas. Recordó conversaciones con vecinos sobre el extraño comportamiento nocturno de don Evaristo, cómo a menudo se le veía cargando sacos pesados en su carretilla durante las primeras horas de la madrugada. Los vecinos habían asumido que eran ingredientes para la panadería, pero ahora María Elena sospechaba algo mucho más siniestro. También recordó que varios clientes habían comentado sobre cambios en el sabor de ciertos productos de la panadería en los últimos meses. Las empanadas de carne habían desarrollado un sabor más rico y complejo. Según algunos, los tamales también habían cambiado, volviéndose más populares entre los clientes regulares. Ahora estos comentarios tomaban un significado completamente diferente y aterrador. El amanecer del 18 de marzo de 1952 encontró a María Elena en la redacción del Diario de Puebla, con las fotografías reveladas extendidas sobre su escritorio. Su editor, don Aurelio Ramírez, un hombre de 60 años con décadas de experiencia en el periodismo, palideció al ver las imágenes. «Dios mío, María Elena», murmuró, ajustándose los anteojos para examinar mejor las fotografías. «¿Estás completamente segura de lo que estás afirmando aquí?» «Completamente segura, don Aurelio», respondió María Elena, su voz firme a pesar del agotamiento. «Tengo las fotografías, tengo testigos de los rumores y tengo mi testimonio directo de lo que vi en ese sótano. Don Evaristo Mendoza ha estado asesinando personas y alimentando al barrio con sus restos». Don Aurelio se recostó en su silla, el peso de la revelación asentándose sobre él. En sus años como editor, había cubierto crímenes, corrupción política y tragedias naturales, pero nada lo había preparado para una historia como esta. «Si publicamos esto», dijo lentamente, «va a causar un pánico masivo en la ciudad. La gente va a querer linchar a don Evaristo antes de que la policía pueda arrestarlo. Y si estamos equivocados». «No estamos equivocados», interrumpió María Elena. «Yo vi los huesos. Vi el cuaderno con sus confesiones escritas. Vi la ropa de Carmen Morales. Esta historia tiene que salir a la luz». Don Aurelio asintió gravemente. «Entonces necesitamos manejar esto con mucho cuidado. Primero, vamos a contactar al comandante de policía. Necesitan hacer una redada inmediatamente. Después, publicaremos la historia, pero de una manera que no cause disturbios en las calles». Mientras don Aurelio hacía las llamadas necesarias, María Elena organizó toda la evidencia que había recopilado. Además de las fotografías del sótano,
había compilado una lista de todas las personas que habían desaparecido en el barrio durante los últimos 2 años. La lista era más larga de lo que había imaginado inicialmente. 12 personas. Todos habían desaparecido sin dejar rastro, y en cada caso, las familias habían reportado que la última vez que fueron vistos, estaban cerca de la calle 5 de Mayo. La panadería San Miguel estaba en el centro de todas estas desapariciones. La investigación de María Elena estaba a punto de exponer uno de los crímenes más escalofriantes en la historia de México. ¿Cómo reaccionaría la comunidad al descubrir la verdad sobre su panadería favorita? A las 10 de la mañana, el comandante Rodolfo Herrera llegó a la redacción acompañado de 2 detectives. Era un hombre serio, con bigote gris y uniforme impecable, conocido por su eficiencia y su dedicación a la justicia. Cuando vio las fotografías, su expresión se endureció. Esto es monstruoso, murmuró, examinando cada imagen con atención profesional. ¿Cuándo tomó estas fotografías, señorita Vázquez? Anoche alrededor de las 3 de la madrugada, respondió María Elena. Don Evaristo regresó mientras yo estaba ahí, pero logré escapar sin ser vista. El comandante Herrera asintió. Vamos a necesitar que nos acompañe para mostrar exactamente cómo accedió al sótano. Pero primero vamos a rodear el edificio. Si don Evaristo sospecha algo, podría intentar huir o destruir evidencia. La operación policial se organizó rápidamente. A las 11:30, 3 patrullas se posicionaron discretamente alrededor de la panadería San Miguel. María Elena observaba desde una distancia segura, su cámara lista para documentar lo que estaba a punto de suceder. Don Evaristo estaba atendiendo a los clientes matutinos cuando la policía entró. María Elena pudo ver a través de la ventana cómo su rostro se transformaba del nerviosismo habitual al terror absoluto cuando vio los uniformes. Intentó correr hacia la puerta trasera, pero los oficiales ya habían rodeado el edificio. Evaristo Mendoza, está usted arrestado por sospecha de asesinato, gritó el comandante Herrera mientras los oficiales esposaban al panadero. Los clientes que estaban en la tienda gritaron de sorpresa y confusión, sin entender qué estaba sucediendo. Pero la verdadera conmoción vino cuando la policía descendió al sótano. Los gritos de horror de los oficiales se escucharon hasta la calle, y uno de los detectives más jóvenes salió corriendo para vomitar en la acera. La escena era aún peor de lo que las fotografías habían mostrado. En las siguientes horas, los forenses removieron los restos de al menos 8 personas diferentes del sótano. Encontraron el cuaderno de don Evaristo, que contenía descripciones detalladas de sus crímenes, incluyendo métodos de asesinato y recetas para incorporar carne humana en sus productos de panadería. La noticia se extendió por Puebla como un incendio. Para la tarde, una multitud se había congregado frente a la panadería, algunos llorando por los familiares desaparecidos, otros vomitando al darse cuenta de lo que habían estado comiendo durante meses. Entre la multitud, María Elena reconoció a muchas de las personas que había entrevistado durante su investigación. La señora Remedios Flores estaba allí, sosteniendo una fotografía de su sobrina desaparecida. Don Carlos Jiménez, el carnicero de la esquina, tenía lágrimas en los ojos al darse cuenta de que había recomendado las empanadas de don Evaristo a sus propios clientes. ¿Cómo pudimos no darnos cuenta?, gritaba una mujer entre la multitud. ¿Cómo pudimos ser tan ciegos? El padre Miguel Hernández, párroco de la iglesia local, llegó para ofrecer consuelo espiritual a las familias afectadas. Su rostro estaba pálido de shock, pero mantenía su compostura pastoral, mientras bendecía a los dolientes y ofrecía oraciones por las víctimas. La investigación policial reveló más detalles escalofriantes. Don Evaristo había desarrollado un sistema meticuloso para atraer a sus víctimas. Ofrecía trabajo temporal en la panadería a jóvenes desempleados, especialmente a aquellos que venían de fuera de la ciudad y no tenían familia local que los buscara inmediatamente si desaparecían. Una vez que las víctimas estaban en el sótano, las drogaba con opio mezclado en café, las encadenaba y las mantenía vivas durante días mientras las torturaba lentamente. El cuaderno revelaba que disfrutaba del proceso, tanto como del resultado final,
describiendo en detalle grotesco los sonidos que hacían sus víctimas y cómo sus expresiones cambiaban durante la tortura. El arresto de Evaristo Mendoza se convirtió en el caso criminal más sensacional en la historia de Puebla. Los periódicos nacionales enviaron reporteros para cubrir lo que los medios llamaron el caso del panadero caníbal. María Elena, como la periodista que había expuesto el crimen, se encontró en el centro de la atención mediática nacional. El juicio comenzó el 15 de mayo de 1900. El edificio colonial, normalmente tranquilo, se vio asediado por multitudes que exigían justicia. Muchas de las familias de las víctimas habían viajado desde pueblos cercanos para presenciar el proceso legal contra el hombre que había destruido sus vidas. María Elena tenía un asiento reservado en la primera fila de la galería de prensa. Durante las semanas previas al juicio, había continuado su investigación, descubriendo más detalles sobre la vida de don Evaristo que ayudaron a construir un perfil psicológico del asesino. Había nacido en 1905 en una familia disfuncional. Su padre era alcohólico y violento, y su madre había muerto cuando él tenía 12 años. Según testimonios de vecinos antiguos, desde joven había mostrado comportamientos extraños. Torturaba animales pequeños y había sido sorprendido varias veces robando comida de otras casas, incluso cuando su familia tenía suficiente. El fiscal del distrito, licenciado Fernando Morales, presentó un caso devastador contra don Evaristo. Las fotografías de María Elena fueron exhibidas como evidencia principal, causando que varios miembros del jurado tuvieran que salir de la sala. El cuaderno personal del acusado fue leído en voz alta, revelando detalles tan grotescos que el juez tuvo que ordenar varias veces que se despejara la galería debido a los desmayos y vómitos del público. Señores del jurado, declaró el fiscal en su alegato de apertura, lo que van a escuchar en este juicio desafiará su comprensión de la naturaleza humana. El acusado no solo asesinó a sangre fría a 12 personas inocentes, sino que profanó sus restos de la manera más vil y imaginable, alimentando con ellos a una comunidad entera que confiaba en él. El testimonio de María Elena en el juicio reveló detalles aún más perturbadores sobre la investigación. Su valentía al exponer la verdad se convertiría en un ejemplo para generaciones futuras de periodistas. Cuando María Elena fue llamada a testificar, el silencio en la sala era absoluto. Con voz clara y firme, relató cómo había comenzado su investigación, describió su descubrimiento nocturno del sótano y explicó cómo había logrado fotografiar la evidencia que llevó al arresto de don Evaristo. ¿No tuvo miedo, señorita Vázquez?, preguntó el fiscal. Por supuesto que tuve miedo, respondió María Elena, pero tenía una responsabilidad con las víctimas y con la comunidad. Estas personas merecían justicia, y sus familias merecían saber la verdad sobre lo que les había sucedido. Durante su testimonio, María Elena también reveló detalles adicionales que había descubierto durante su investigación continua. Había encontrado evidencia de que don Evaristo había estado experimentando con diferentes métodos de preparación de carne humana, tratando de encontrar las mejores formas de disfrazar el sabor y la textura para que sus clientes no sospecharan. El cuaderno contenía recetas detalladas que describían cómo marinar la carne humana, para que supiera más como cerdo o res, y cómo mezclarla con carne animal, para reducir costos sin que los clientes notaran la diferencia. Había desarrollado una técnica particular para los tamales que involucraba moler los huesos para hacer una harina especial que añadía textura y sabor únicos a la masa. La defensa de don Evaristo, encabezada por el abogado Joaquín Salinas, intentó argumentar que su cliente sufría de una enfermedad mental que lo hacía no responsable de sus actos. Trajeron a un psiquiatra de la Ciudad de México que testificó sobre posibles trastornos de personalidad y traumas de la infancia. Pero el testimonio más impactante vino del propio don Evaristo. Contra el consejo de su abogado, insistió en declarar en su propia defensa. Lo que siguió fue una confesión detallada que horrorizó incluso a los observadores más experimentados en la sala. No me arrepiento de nada, declaró con una frialdad que heló la sangre de todos los presentes.
Esas personas eran débiles, inútiles. Yo les di un propósito, los convertí en algo útil, en alimento para la comunidad. Era un servicio público. Sus palabras causaron tal conmoción que el juez tuvo que suspender la sesión. Varias personas en la galería intentaron atacar físicamente al acusado y tuvieron que ser contenidas por los oficiales de la corte. Durante el receso, María Elena entrevistó a algunas de las familias de las víctimas. Doña Carmen Morales, madre de una de las jóvenes asesinadas, le dijo entre lágrimas: «Gracias por encontrar a mi hija. Al menos ahora sabemos qué le pasó. Podemos darle un entierro cristiano y encontrar algo de paz». El juicio duró 3 semanas. El jurado deliberó durante apenas 2 horas antes de regresar con un veredicto unánime: culpable de 12 cargos de asesinato en primer grado. El juez sentenció a don Evaristo a muerte por fusilamiento, la pena máxima bajo la ley mexicana de la época. Durante las semanas del juicio, emergieron más detalles sobre la extensión de los crímenes de don Evaristo. Los investigadores descubrieron que había mantenido registros meticulosos no solo de sus víctimas, sino también de sus clientes favoritos. Había desarrollado un sistema de clasificación para diferentes tipos de carne humana basado en la edad, el género y la condición física de las víctimas. Los registros mostraban que había estado vendiendo productos contaminados durante al menos 3 años, posiblemente más. Cientos de familias en Puebla se dieron cuenta de que habían consumido carne humana sin saberlo, lo que causó una crisis de salud mental en toda la comunidad. La sentencia de muerte de Evaristo Mendoza fue ejecutada el 3 de agosto de 1952. En el patio de la prisión estatal de Puebla. María Elena fue uno de los pocos periodistas autorizados a presenciar la ejecución. Hasta el final, don Evaristo mantuvo su actitud desafiante, negándose a mostrar remordimiento por sus crímenes. «Ustedes no entienden», fueron sus últimas palabras antes de que el pelotón de fusilamiento cumpliera con su deber. «Yo era un artista. Convertía lo ordinario en extraordinario. La muerte del panadero caníbal no trajo el cierre que muchos esperaban. La comunidad de la calle 5 de Mayo quedó profundamente traumatizada. Muchas familias se mudaron de la zona, incapaces de vivir cerca del lugar donde habían ocurrido tan terribles atrocidades. La panadería San Miguel fue demolida por orden municipal y el terreno permaneció vacío durante décadas. Para María Elena, el caso marcó el comienzo de una carrera periodística distinguida. Su valentía y profesionalismo en la investigación del caso Mendoza la convirtió en una de las reporteras más respetadas de México. Recibió numerosos premios por su trabajo, incluyendo el Premio Nacional de Periodismo. Las imágenes de lo que había visto en ese sótano la perseguían en sus sueños. Desarrolló insomnio crónico y una aversión permanente al pan y otros productos de panadería. «Cada vez que huelo pan horneándose», confesó años después en una entrevista, «regreso a esa noche terrible en el sótano». El impacto del caso Mendoza se extendió mucho más allá de Puebla, cambiando para siempre la forma en que México veía la seguridad alimentaria y la confianza comunitaria. ¿Cómo afectó este caso a las generaciones futuras? El caso también tuvo repercusiones legales importantes. El gobierno mexicano implementó nuevas regulaciones para la inspección de establecimientos de alimentos y se crearon protocolos más estrictos para la investigación de personas desaparecidas. La fotografía de María Elena del sótano de la panadería se convirtió en evidencia forense histórica, estudiada en academias de policía y escuelas de periodismo como ejemplo de documentación criminal. Los efectos psicológicos en la comunidad fueron duraderos. Un estudio realizado por la Universidad de Puebla en 1955 encontró que más del 60% de los residentes del área cercana a la antigua panadería reportaban síntomas de estrés postraumático. Muchos desarrollaron fobias alimentarias y algunos nunca volvieron a comer en restaurantes o panadería. La Iglesia Católica local organizó ceremonias especiales de purificación y bendición para ayudar a la comunidad a sanar. El padre Miguel Hernández, párroco de la Iglesia de San José,
Celebró misas especiales por las almas de las víctimas y ofreció consejería espiritual a las familias afectadas. Este caso nos enseñó que el mal puede esconderse detrás de las fachadas más ordinarias, reflexionó el padre Hernández en una homilía memorable. Debemos estar vigilantes, cuidar unos de otros y nunca dar por sentada la bondad humana. La historia del panadero caníbal de Puebla se convirtió en parte del folclore mexicano, contada y recontada en diferentes versiones a lo largo de los años. Algunos elementos se exageraron con el tiempo, pero el núcleo horrible de la verdad permaneció intacto. Un hombre había traicionado la confianza de su comunidad de la manera más vil imaginable. María Elena continuó visitando Puebla regularmente durante el resto de su carrera, documentando cómo la ciudad se recuperaba lentamente del trauma. En 1962, 10 años después del caso, escribió un artículo de seguimiento titulado Puebla, una década después del horror, en el cual exploró cómo la comunidad había encontrado formas de sanar y reconstruir. En los años siguientes al caso, se estableció un centro de apoyo psicológico en Puebla específicamente para ayudar a las víctimas indirectas del crimen de don Evaristo. Muchas personas necesitaron años de terapia para superar el trauma de saber que habían consumido carne humana sin saberlo. El caso también inspiró cambios en la legislación mexicana sobre crímenes contra la humanidad. Se establecieron nuevas categorías de delitos que incluían la profanación de restos humanos con fines comerciales, y se aumentaron las penas para crímenes que involucraran canibalismo. Los investigadores forenses que trabajaron en el caso desarrollaron nuevas técnicas para identificar restos humanos mezclados con otros materiales, métodos que más tarde se utilizarían en casos similares en todo el mundo. El caso Mendoza se convirtió en un estudio de caso importante en la criminología internacional. 20 años después del caso Mendoza, en 1972, María Elena Vázquez regresó a Puebla para escribir un libro sobre su experiencia. Ya era una periodista veterana de 55 años, con una carrera llena de investigaciones importantes, pero ninguna había tenido el impacto duradero del caso del panadero caníbal. El terreno donde una vez estuvo la panadería San Miguel ahora albergaba un pequeño parque con una placa conmemorativa para las víctimas. María Elena se sentó en una banca frente al monumento, reflexionando sobre los eventos que habían cambiado su vida y la de tantas otras personas. Nunca imaginé que una simple investigación sobre rumores de vecindario me llevaría a descubrir algo tan horrible, escribió en su diario esa tarde. Pero también me enseñó el poder de la verdad y la importancia de no quedarse callado ante la injusticia, sin importar cuán aterradora pueda ser. Durante su estancia en Puebla, María Elena entrevistó a sobrevivientes y familiares de las víctimas para su libro. Muchos le expresaron gratitud por haber tenido el valor de exponer la verdad, incluso cuando esa verdad era casi imposible de aceptar. Doña Esperanza Ruiz, cuyo hijo de 18 años había sido una de las víctimas, le dijo: «Usted nos dio la posibilidad de hacer el duelo apropiado. Sin su investigación, nunca habríamos sabido qué le pasó a nuestro Miguel. Habríamos vivido el resto de nuestras vidas preguntándonos, esperando que algún día regresara a casa». El libro de María Elena, titulado En las sombras del pan, la historia del panadero caníbal de Puebla, se publicó en 1973 y se convirtió inmediatamente en un bestseller. Pero más allá del éxito comercial, el libro sirvió como un documento histórico importante y una reflexión sobre la naturaleza del mal y el poder del periodismo investigativo. La historia de María Elena y su investigación se convirtió en un símbolo de la importancia del periodismo valiente. Su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de reporteros en todo el mundo. En el epílogo de su libro, María Elena escribió: «El caso Mendoza me enseñó que la verdad, por horrible que sea, siempre debe prevalecer sobre la ignorancia cómoda. Como periodistas tenemos la responsabilidad de ser los ojos y la voz de aquellos que no pueden hablar por sí mismos». Las víctimas de Evaristo Mendoza merecían justicia, y sus familias merecían respuestas. Si mi trabajo pudo proporcionarles eso, entonces valió la pena cada pesadilla, cada momento de terror que experimenté en ese sótano.
El impacto del caso se extendió más allá de México. Criminólogos internacionales estudiaron el caso Mendoza como un ejemplo de psicopatía extrema y canibalismo criminal. La metodología de investigación de María Elena se enseñó en escuelas de periodismo como un ejemplo de cómo documentar adecuadamente evidencia criminal mientras se mantiene la seguridad personal. En 1982, 30 años después del caso, la ciudad de Puebla organizó una ceremonia especial para honrar la memoria de las víctimas y reconocer el trabajo de María Elena. El alcalde de la ciudad le otorgó las llaves de la ciudad y declaró el 18 de marzo como el Día de la Verdad y la Justicia en honor a la fecha en que se expuso el crimen. María Elena, ya de 65 años y cerca de la jubilación, aceptó el honor con humildad. No hice nada extraordinario, dijo en su discurso de aceptación. Simplemente hice mi trabajo como periodista. La verdadera valentía la mostraron las familias de las víctimas, que encontraron la fuerza para seguir adelante después de una tragedia tan terrible. El caso del panadero caníbal de Puebla se convirtió en parte de la historia criminal de México, recordado no solo por la naturaleza horrible de los crímenes, sino también por la valentía de una joven periodista que se negó a quedarse callada ante la injusticia. Las fotografías que María Elena tomó esa noche de marzo de 1952 se conservan en los archivos del Museo Nacional de Antropología como evidencia histórica de uno de los casos criminales más impactantes del siglo XX mexicano. Durante las décadas siguientes, el caso inspiró numerosas obras de ficción, documentales y estudios académicos. Sin embargo, María Elena siempre insistió en que la atención debía centrarse en las víctimas y sus familias, no en la sensacionalización del crimen. En 1990, a los 73 años, María Elena estableció una fundación en memoria de las víctimas del caso Mendoza. La fundación proporcionaba apoyo financiero y psicológico a familias de personas desaparecidas y financiaba programas de entrenamiento para periodistas investigativos en toda América Latina. Las víctimas de Evaristo Mendoza nunca tuvieron la oportunidad de contar sus propias historias, explicó María Elena en la ceremonia de inauguración de la fundación. Pero podemos honrar su memoria asegurándonos de que otras víctimas tengan voz y que otros periodistas tengan las herramientas y el valor para buscar la verdad. Hoy en día, más de 70 años después, el nombre de Evaristo Mendoza sigue siendo sinónimo de traición y horror en Puebla, pero también se recuerda el nombre de María Elena Vázquez, la periodista valiente que arriesgó su vida para exponer la verdad y dar voz a las víctimas silenciadas. Su legado continúa inspirando a periodistas jóvenes en todo México y América Latina, recordándoles que el periodismo verdadero requiere no solo habilidad técnica, sino también valor moral para enfrentar las verdades más difíciles de nuestra sociedad. La historia de la panadería San Miguel y la investigación que expuso sus secretos macabros permanece como un testimonio del poder de la verdad y la importancia de nunca rendirse en la búsqueda de la justicia. En las palabras finales de su libro, María Elena escribió: «La oscuridad solo puede prevalecer cuando las personas buenas eligen quedarse callada. Mi esperanza es que esta historia inspire a otros a hablar cuando vean injusticia, a investigar cuando algo no parezca correcto, y a nunca subestimar el poder de una sola persona determinada a hacer lo correcto». La panadería San Miguel ya no existe, pero su historia perdura como una advertencia y una lección. En el lugar donde una vez estuvo, ahora crece un jardín donde las familias llevan a sus hijos a jugar, y donde una placa simple pero poderosa recuerda a todos los que pasan, en memoria de las víctimas inocentes. Que su recuerdo nos inspire a proteger a los vulnerables y a buscar siempre la verdad. El jardín se ha convertido en un lugar de peregrinación para estudiantes de periodismo y criminología de todo el mundo. Cada año, en el aniversario del descubrimiento de María Elena, se celebra una ceremonia donde se leen los nombres de las víctimas y se renueva el compromiso de la comunidad con la verdad y la justicia. María Elena Vázquez falleció en 2000, pero su legado vive en cada periodista que elige la verdad, por encima de la comodidad. En cada investigador que se niega a aceptar respuestas fáciles,
y en cada persona que encuentra el valor para hablar cuando otros prefieren el silencio. La historia de la panadería del silencio se ha convertido en más que un caso criminal. Es un recordatorio permanente de que la vigilancia eterna es el precio de la civilización, y que a veces la verdad más importante es también la más difícil de enfrentar.